Hemos empezado de una manera única, porque supuestamente debía estar sentado aquí cuando me presentaran o ahí cerca, y la realidad es mucho más... estaba en el baño. Nunca me había pasado, ¿no? Bueno, antes de empezar, me gustaría agradecer al equipo, a la organización, porque este tipo de cosas son realmente maravillosas. Hay que ser muy valiente para organizarlas y llenar un auditorio como este, con gente maravillosa, para hablar de educación, que cada año o cada vez que se publica una encuesta de las mayores preocupaciones de los españoles, la educación rara vez llega a los 10 primeros puestos, ¿no? Así que eso nos convierte a los que estamos aquí casi en unos marcianos. Sin embargo, si tú le preguntas a cualquier padre qué es lo más importante o qué es lo que más le preocupa, te dice que es la educación de sus hijos, ¿no? Es muy, muy, muy curioso. Así que gracias a la organización por contar conmigo. Gracias a Catherine por su maravillosa exposición. La verdad es que ha habido un momento en que tenía tantas preguntas para ella que no sabía cómo empezar, ¿no? Tal vez la vida nos junte otra vez y le pueda hacer un montón de preguntas, porque ha empezado, como yo digo, ha empezado a sinapsar. Perdonad que utilice este verbo tan raro, pero es todo el rato, ostras, esto que está diciendo me sugiere un montón de cosas, ¿no? Bueno. Y gracias a vosotros por la humildad de venir aquí a escucharnos. Antes de nada, como me gusta improvisar una parte de estos encuentros, siempre me gusta enriquecerlos con cosas que vivo en ese momento, ¿no? Entonces, pues he apuntado aquí varias cosas, pero lo primero que quiero deciros es que, aunque esto sea un poco complicado para la organización, si alguien quiere preguntar algo, interrumpirme en cualquier momento, que levante la mano y le mando un micro en 5 segundos. ¿Por qué lo hago? Porque esto sucede en el aula, ¿no? Un niño cuando quiere preguntar no se espera, ¿verdad? Y probablemente las cosas que diga, no lo sé, pero os lleguen, os motiven, os creen ese momento mágico de hacer la pregunta, ¿no? Estamos aquí todos porque nos hacemos un montón de preguntas y queremos encontrar las respuestas. Así que yo sé que esto es un poco para la organización, no sé quién tiene el micro, pero que lo tenga preparado, porque si alguien levanta la mano, para mí se convertirá en prioridad. Ojo, a ver qué preguntas, ¿eh? ¿Vale? El nivel de las preguntas, ha habido una que me ha gustado mucho, y luego probablemente volvamos a ella, sobre cómo establecer los límites, ¿no? Esa pregunta tiene mucha amiga, luego quizás podamos hablar de ella. Así que intentemos improvisar, no tengáis miedo a hacerlo. Yo lo voy a hacer todo el tiempo, como lo hace un niño. Eso implica que me pondré nervioso, me perderé, mi caos inundará mi orden, mi miedo. Así que cuando veáis que me pasa eso, que colapso en un momento, oh Dios, el conferenciante no sabe cómo seguir, pues me demostráis vuestro amor con un aplauso como este. Gracias, vamos bien, vamos bien. Y ahora solo quiero hacer otra comprobación de producción. A ver, yo en mis conciertos, el técnico de luces para mí es muy importante, porque haciendo un mal chiste sobre religión, quien da la luz es Dios, ¿no? Y yo ahora mismo tengo una desventaja con respecto a vosotros, que es que vosotros me veis y yo no os veo a vosotros. Entonces me gusta tener una conexión directa. ¿Está preparado, no? Sí, está preparado. Con Dios. Vamos a ver, esto no está... Dios, ¿estás ahí? Dios. ¿Cómo se llama Dios? Hoy Dios se llama Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Estás así. Hey.
Vale, ya os veo. Es que me gusta porque voy a haceros bastantes preguntas, ¿eh? Todavía no he empezado, ¿eh? Madre mía, lo que os queda. Vamos a ver, ¿cuántos de los que estáis aquí sois ya profesores? Bastantes, ¿no? Bien. ¿Cuántos estáis en el proceso de convertiros en profesores? A ver, mover la mano, ¿eh? Mover la mano, un poquito. Poquitos, ¿no? Bien. ¿A cuántos sois maestros? Dios, ya puedes bajar la luz ya. Dios, Miguel, la luz. Ahí está. Bueno, esto lo pregunto para saber un poco por dónde nos movemos, ¿no? Para mí la palabra maestro es muy grande. Sin embargo, la palabra profesor es grande, es muy grande, pero no tanto. Y la prueba de eso, esto es mi opinión, es totalmente, y nada más que eso, ¿no? Profesor puede ser cualquiera. Y la prueba es que yo tengo el título de magisterio. Algunos de vosotros esto le habrá removido. ¿Qué me está diciendo? Que no. Si yo fuera maestro de escuela o una persona docente, no estaría dando conciertos por ahí, sino que estaría en un aula, como estáis muchos de vosotros. Eso no está diciendo nada más que mi energía no ha ido allí. Podía haber ido, pero no ha ido. Entonces, esto me coloca a mí también en una situación, para mí es una oportunidad muy grande y por eso estoy tan nervioso. Porque yo no soy maestro, y esto tiene que quedar muy claro, yo no soy quien para deciros nada para que vosotros hagáis en el aula. Nada. Es mi opinión basada en mi intuición y mi experiencia vital, pero no soy quien para dar lecciones a nadie. Esto que quede muy claro. Sí que es cierto que cuando yo terminé logopedia, la mayoría de mis compañeros decidimos optar por esa opción porque, como siempre se dice en todas las profesiones, no hay trabajo. No hay trabajo de ninguna. Decidme una, no hay trabajo. Todas es igual, es un mantra que se transmite de generación en generación. No hay trabajo, no hay trabajo. Entonces, yo vi una buena opción, pues hacer, porque mi universidad lo brindaba y la formación parecía buena, hacer magisterio en audición y lenguaje. Pero el primer día de prácticas en una aula de infantil de 4 años, os reís, ¿eh? Cuando yo vi a esa tutora, que nada más verme llegar, se fue. ¿Conocéis esa sensación? Ese niño no diagnosticado de hiperactividad, pero que se movía más rápido que ¿sabéis? ¿Sabéis lo que os digo, no? Que tú intentabas ahí poner un mínimo de orden y aquello era imposible. Y otro niño, que realmente era un niño mágico, pero era un niño solo. Entre los dos eso era imposible, ¿no? Entonces los primeros días fueron caóticos para mí, pero esto os lo cuento porque ahí me di cuenta de dónde estaba y de que eso a mí me venía grande. Máximo respeto por la profesión más influyente que existe, que es la vuestra. Máximo respeto. Desde ahí os quiero hablar. Aquello no salió bien, aunque pronto entendí una cosa que ahora escucho mucho cuando oigo a mi maestra, que es una de mis maestras, que es Mar, que lo repite como un mantra por todo el país y yo a veces sueño con ella, ¿no? Tunea el currículum, tunea el currículum. ¿Lo habéis oído esto? Me acuerdo porque yo intentaba ordenar aquello y al final, de la única manera en que conseguí ordenar aquel caos maravilloso de aquellos 25 niños en el centro de Madrid de 10 o 12 nacionalidades distintas, o sea, os podéis imaginar, la única manera que tuve de ordenar aquello fue ordenándome yo. Desde el momento en que yo entendí que tenía que cautivarles haciendo algo con el que me mostraran su asombro, empecé a jugar y aquello se empezó a ordenar.
El problema es que yo me iba, eran solo unas prácticas, ¿no? Y luego, pero esto durante todo un curso, con cada clase, con cada niño, durante toda tu vida. Por eso digo, y lo digo de corazón, valéis mucho, por un lado, y por otro lado, sabéis dónde os habéis metido, ¿no? Sí, sí lo sabéis. Bueno, no he empezado todavía, ¿eh? O sea, no llevo ni la primera diapositiva. Vamos mal. Bueno, otra cosa que os quiero decir es que no soy demasiado academicista, así que no puedo responder desde ciertos lugares porque mi formación es muy caótica. Aparte de, bueno, yo estudié 4 años de Derecho, luego, pero no era vocacional. Luego cuando encontré, ahora os contaré mi historia, pero me metí en mis estudios de terapia del lenguaje, logopedia y luego magisterio, pero cuando dejé eso yo sigo formándome. Lo que pasa que las giras me impiden acudir pues a ningún centro, ¿no? En una formación reglada con unos horarios porque no puedo, básicamente, ¿no? Pero sí que sigo mi formación. Y tengo la suerte de luego consultar con muchos de los autores a los que leo, consultar y hacerles las preguntas que quiero, ¿no? Como lector y como alumno. Así que pasaré de la ciencia a la docencia, al estudio del lenguaje, a la antropología. No os voy a aburrir, que esto es una fe, pero quiero decir que mezclaré un montón de cosas y las mezclaré con toda libertad, exactamente igual que lo mezcla un niño. Por eso digo que me miréis como un niño, porque si no, no vais a entender demasiado, ¿no? Aunque yo creo que vosotros estáis bastante sensibilizados en eso. Pero también soy muy espiritual. ¿Qué significa ser espiritual? Para mí, aunque no soy religioso, sí que pienso que estamos conectados con algo mucho más grande que nosotros. Eso las religiones le llaman Dios. Yo a Dios le llamo Miguel. Lo que quiero decir es que, obviamente, hay algo que pasa a través de nosotros y que no somos capaces de explicar. Los artistas, a mí no me gusta identificarme mucho con esta palabra, pero se suele decir que los artistas intuimos lo que luego los científicos estudian y tratan de demostrar. Pero es curioso porque a mí me gusta mucho hablar con científicos y los que más me gustan suelen decir una frase que me encanta, es que nosotros solo somos científicos, la ciencia es de hace muy poco. Históricamente, si coges en Zoom la historia del desarrollo del ser humano, la ciencia es de ayer por la tarde. Pero hay uno de ellos que me gusta mucho, uno de los padres del yacimiento de Atapuerca. Siempre le hago preguntas sobre antropología, educación, las cosas que saben, porque tenemos la suerte en España de tener uno de los grupos que más saben del desarrollo del lenguaje y del conocimiento humano y del arte, porque Atapuerca está en Burgos y porque son muy humildes, ¿no? Entonces, yo siempre le pregunto cosas sobre la ciencia y hay un momento en que me dice, para, no te puedo contestar a eso, porque la ciencia solo cuenta, pesa o mide. Esto lo digo porque cuando estamos estudiando siempre tenemos que ver escrito lo que, ¿no? Como que necesitamos la justificación del estudio de no sé qué. Cuando el niño está delante de nosotros mirándonos como diciendo, a ver, ¿qué me cuentas? No, es que el estudio de Harvard del año no sé cuánto dice que tal y que cual. Dentro de 10 años probablemente haya otro que diga justamente lo contrario. No estoy juzgando, simplemente decir que la ciencia solo cuenta, pesa o mide, y eso es un avance magnífico de la educación. Pero ¿cómo me demuestra a mí la ciencia que yo estoy enamorado de mi hija mía? Esa es la respuesta que le puede dar la ciencia al amor. No se la puede dar. Esto es muy importante para un maestro, como sé que lo sabéis, pero creo que es, antes de empezar, que todavía no he empezado, es importante que esto lo subrayemos, porque hay que hablar de los conocimientos que nos brinda la ciencia, que son maravillosos, y esas certezas, que la verdad no existe, existe la certeza. Sin embargo, tendemos a buscar la verdad, lo que sentimos como real. Es tan importante, las cosas que ha dicho Catherine sobre la belleza son muy importantes, porque históricamente siempre tendemos a la belleza. Pero es muy importante siempre que tengamos muy cerca el amor. Y el amor no se explica, el amor se siente. Y el amor, no hay ni una pregunta sobre amor en la oposición que habéis pasado, ni en la que os tenéis que pasar. Y si la hay,
Oye, a lo mejor me estoy equivocado. ¿Hay alguna, Mar, del amor? No, ¿verdad? Por ahora no. Curioso, ¿no? Vais a examinaros de algo, os habéis examinado de algo que va a regir vuestras vidas. Es increíble, ¿no? Y va a determinar mi nota. Oye, voy a empezar, ¿no? Sí, me falta una última consideración y ya dejo las notas. No puedo evitar hablar de comunicación. Y para que me entendáis y me sigáis, porque mi caos a veces me hace ir muy deprisa y no me explico bien. Yo todo el rato hablo de comunicación. En la comunicación hay 3 elementos básicos. Esto lo sabéis: el emisor, el receptor y la interacción entre los dos. El emisor podríamos catalogarlo como una flecha hacia afuera y el receptor una flecha hacia adentro. Y el tercer elemento, la comunicación. ¿Sí? Bien. Pues hay en mi opinión, esta es mi opinión, hay una creencia muy determinante en el estilo de la educación mundial. Yo soy de Murcia y vivo en España, pero he tenido la suerte de preguntar a gente que sabe mucho más que yo sobre esto y la tendencia es global. Esta creencia determinante dice que el valor, lo valioso, lo más valioso está fuera. O sea, el emisor no tiene el valor dentro. El emisor lo da el sistema. ¿Me seguís? Lo que ellos tienen que decir es lo que se premia. ¿Me seguís un poco? Digo porque esto lo voy a estar repitiendo o sin darme cuenta saldrá y es más fácil entenderme así. No lo juzgo, no es un juicio. Se le da valor a lo que el otro dice, pero lo que el emisor, en este caso sería el niño, viene a decirle al sistema no se premia tanto, a no ser que brille mucho. Y ahí es donde me gustaría empezar mi historia. Bueno, ahora saldrá, ahí está. Veis, el vídeo con el que he empezado y que le he puesto mi clase no es para que, pues para ensalzar mi figura, ni es sencillamente porque soy consciente de que estoy en un lugar donde puedo ejercer mucha influencia a muchísima gente. Los músicos tenemos un atril muy, muy privilegiado. Y como habéis podido ver, mi público es muy joven. Maldita Nerea es un proyecto musical bastante curioso si te acercas a verlo, que vosotros lo escucháis principalmente por la radio o en streaming, pero nosotros yo llevo 19 años. Profesionales más de 11, profesionales, pero de dedicación prácticamente toda la vida, ¿no? Pero luego cuando ya las cosas se profesionalizan, pues cuando pasas a ser parte de la vida de la gente porque entras en la cultura de un país a través de las ondas de la radio, o no en mi caso, pero bueno, a través de la televisión y desde que está el streaming a través de los dispositivos móviles y los ordenadores, ¿no? Formas parte de la vida de la gente. Esto a mí es una cosa que me apasiona, ¿no? Porque un día, no sé si hay algún logopeda en la sala que levante la mano, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Somos pocos, ¿eh? Estamos en peligro de extinción. Bueno, pues analizando una cosa que se llama muestra de habla espontánea de un niño con retraso de lenguaje, de unos 4 años, ahí nos teníamos que fijar en la emisión, en el contenido de su emisión, ¿no? Y teníamos que analizar semánticamente dónde estaba, porque la semántica nos da una realidad de lo que el niño vive, ¿verdad? Entonces yo estaba haciendo eso y pues eran palabras pues mal pronunciadas y aquello no había quien lo entendiera, ¿no? Pronunciaba más o menos igual que alguno de los políticos que salen por la tele, pero con mucha más gracia, ¿no? Bueno, haciendo su muestra de habla espontánea de un niño, imaginaos Jaime, de 4 años y con retraso leve de lenguaje, dije, ostras, voy a hacer un análisis semántico de una canción mía. No sé si algún compañero cantante ha hecho eso alguna vez, pero es un ejercicio porque te describe tu semántica y sobre todo si eres compositor, te describe. Y te describe de un lugar y te habla de un lugar que tú no tienes conciencia de que está hablando. Si
Si vosotros analizáis una canción, no sé si conocéis una canción mía que se llama El secreto de las tortugas. ¿Sí? ¿Por qué la conocéis? ¿La habéis escuchado? ¿La habéis bailado a las 4 de la mañana con un cobate haciendo así? Pero levantad la mano, hombre. Ahí, sí. Unos cuantos, ¿no? Pues ayer en la cena conté una anécdota que es verídica. Esa canción habla de filosofía. Es un tema súper manido en la música pop actual. Pues en la radio estamos todo el día hablando de filosofía. ¿Sí? Pum, ta, pum, ta, pum, ¿sí? Pues un día reflexionando sobre qué habla de esa canción, mi chica me dice, ¿pero tú te crees, Jorge, que alguien entiende de qué narices estás hablando? Anda, pásame la sal, ¿no? Es verdad, nadie sabe de qué hablan las canciones, ¿no? No es lo importante, pero yo analicé eso y me di cuenta de una realidad, me volví a dar cuenta de una realidad que tengo desde niño, que es que a mí me interesan mucho los términos relativos a la trascendencia. Eso lo entiendo ahora, pero luego si queréis nos hacemos selfies de una persona realmente valiosa para la humanidad. Os voy a contar por qué. Hostia, no he empezado, voy mal, Yo con 8 años inventé la reencarnación. Hay alguien que se ríe mucho, está conteniéndose, puedes reírte más. Tenéis la oportunidad de haceros una foto con el tipo de Murcia que inventó la reencarnación. La historia que hay detrás de esto es que cuando yo era pequeño, con 5 años, murió una hermana mía. En ese viaje, ella tuvo una cardiopatía desde pequeña, desde que nació, y a los 7 meses se la llevaron a Madrid a operarla, a intentar salvarle la vida. ¿Qué pasó? Que yo como niño de 5 años vivo la realidad de que papá y mamá se van con la hermanita a Madrid, se van 3 personas, ¿sí? Pero en el viaje de vuelta solo vuelven 2, ¿sí? Y yo no me puedo despedir. Es curioso, ¿no? Entonces yo necesité, años después, encontrar una respuesta en mí, ¿no?, que explicara ese fenómeno, porque nadie me dejó despedirme de mi hermana. Me despedí 30 y tantos años después, de verdad. Pero lo que quiero deciros es que eso explica mi interés en parte. Puede ser, no lo sé, no hay manera de saberlo, pero yo sí que siento que tenía cierta preocupación por los términos que trascienden al ser humano. Y en este caso, luego, con el tiempo, yo lo que pensaba es que, si yo me muero mañana, como se murió mi hermana, pues volveré en forma de otro niño. Ya está, esa era mi explicación, ¿no? Como las explicaciones de las anécdotas que ha contado Catherine, ¿no? Los niños explicamos las cosas, o explicamos todos, como podemos, ¿no? Yo lo expliqué así. Con el tiempo me di cuenta de que eso se llamaba reencarnación y que lo había inventado yo. Nadie me había hablado de reencarnación, ¿no? Pero, ¿qué os quiero transmitir con esto? ¿De dónde viene eso? ¿Qué me hace a mí, con 8 años, pensar así? Pues no lo sé, no tiene mérito. Volviendo a las canciones, ¿no? ¿Qué me hizo a mí escribir El secreto de las tortugas? Una canción que habla de volar, de camino, de sendero, de firmamento, de estrellas, pues de muchas de las cosas que hablan las pinturas rupestres de nuestros antepasados. De lo mismo, de lo que hay después de la vida, ¿no? Y lo que hay dentro de mí que es muy superior a mí, ¿no? Por eso digo que soy muy espiritual, aunque vosotros no lo sepáis, con un cubata a las 4 de la mañana haciendo así cuando yo digo volar, ¿no? En el último disco que hemos publicado, que es del mes pasado, le pedía el mundo de la música va muy deprisa, ¿no? También la industria musical y nuestra audiencia reciben muchos inputs y va demasiado rápido. Yo soy un tipo más bien lento y necesito el contacto físico y el uno contra uno. Así que no se me ocurre otra cosa que invitarles a reflexionar y a manuscribir. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no han mandado una carta en su vida. Solo escriben en la universidad o en el instituto porque escriben con el dispositivo móvil. No sé si es un deporte de alto riesgo escribir. ¿Lo habéis hecho alguna vez? Bueno, pues les metí una carta y les pedí
que para que yo hiciera el próximo disco necesitaba historias, que me interesaba mucho la historia que me contaran, que me contaran la historia de cómo conectaron con Maldita Nerea, o sea, en qué momento de sus vidas una canción mía o este que os habla se cruza en la tuya y se forja una historia juntos. Entonces, pues les he prometido contestarles uno a uno. Y el otro día, ayer o antes de ayer, ayer fue, mi chica me manda una foto con esta fantástica demostración de amor. Sois lo que hace que conecte con mis emociones. Sois las palabras que a mí no me salen. Sois el camino que me lleva a mí misma. Ahora, imaginaos que no estoy hablando de mí, porque es exactamente lo mismo que tenéis delante, formulado en palabras, que tenéis delante cada vez que un alumno os mira a los ojos. Por eso estoy tan nervioso, porque sois, no sé, los que estáis aquí, 1000, 900, 2000, me da igual. Sois personas muy importantes, muy, muy, muy importantes. Los 1000 que estamos aquí influiremos en generaciones y generaciones y generaciones de seres como nosotros. No quiero que os vengáis arriba, ni que os ensanchéis, ni que tengáis miedo, pero estamos hablando de esto y vamos a hablar todo esto. Cuando empiece la conferencia, vamos a estar todo el rato hablando de esto. Bueno, mi sueño. A ver, yo de pequeño ya os he contado mi primer sueño, que era, bueno, que inventé la reencarnación. Mi segundo sueño así recurrente es que quería ser el primer ciclista negro de la historia. No lo conseguí. Y el tercero, el que era el bueno, era este. ¿Qué pasa? Los niños son geniales y yo era genial. Era genial y pensaba cosas geniales, pues como vosotros. Bueno, el tercer sueño recurrente, y el más importante, obviamente, era este. Como veis, para mí, yo soy muy junguiano, seguidor de Jung, porque me parecía un tipo con mucha intuición, ¿no? Aunque a cosas no estoy de acuerdo. Pero ahora con el tiempo, si me pongo a interpretar este sueño, donde como podéis ver hay una audiencia, hay supuestamente un cantante, pero el cantante no está cantando ni se le ve la cara. Lo que está haciendo es transmitir la atención a la audiencia. Y lo que tiene en la mano, que en esta foto era un móvil. Esta foto ya tiene años, pero a mí le tengo mucho cariño. En mi sueño lo que yo tenía era un micrófono, y el micrófono no estaba dirigido a mí, sino que estaba dirigido a la audiencia. Pues este sueño no habla del yo, habla del nosotros todo el tiempo, del nosotros, pues lo que os decía, ¿no? La trascendencia. No importa tanto el yo, porque el yo es algo ínfimo al lado de la colectividad, ¿no? Que es lo que nos hizo fuertes, sino que nos llevó a agruparnos, nos llevó a conquistar la cadena ecológica y a partir de ahí ya a todo lo que vino después, que es todo muchísimo. Pero para mí, desde pequeño, siempre venía hablando del nosotros, el nosotros, el nosotros. Llamaba la atención, pero yo siempre quería estar rodeado. De hecho, yo no quería ser cantautor, ni me gusta especialmente cantar. Quería hacer canciones para banda, para que se produjera esto. Así que este sueño tiene mucho más que ver con escuchar que con emitir, porque las canciones que yo hago, mi obsesión también desde niño es que sean cantadas todo el tiempo, todo el rato. Si yo hago una canción que no es cantada, es retirada del repertorio, porque entiendo que no he conseguido mi objetivo. No sé si alguien de los que estáis aquí habéis estado en un concierto nuestro.
A ver, saludad así un poco, que os veamos. Bien, bien. Bueno, pues habéis visto eso, ¿no? Lo importante todo el rato es que canten, que canten, que canten. Es curioso, ¿no? Volvemos al emisor y el receptor. En la música pop el emisor es el que tiene el micro. Sin embargo, en un concierto nuestro, el que tiene el micro está todo el rato escuchando para que la señal de la audiencia salga, sea amplificada y tenga mucho más valor, ¿no? Y yo soy el que escucha. Por eso os digo, ¿y qué quieres escuchar? Y ahí es donde empieza el viaje, ¿no? Es lo bonito de esto. Esas canciones no salen de mí, propiamente dicho. Yo soy un medio. ¿Pero de dónde vienen? No, yo no las escribo, ellas me escriben a mí. Perdón. Lo curioso de esto es que este sueño recurrente estuvo muy cerca de truncarse durante muchos años. Porque yo crecí pensando que a pesar de mis genialidades, como las que tienen todos los niños, como las que tenéis vosotros, pues no tenía ningún tipo de talento. No tenía nada en mí que tuviera valor. ¿Por qué? Pues porque cuando yo llego a una clase, todo el tiempo se me está diciendo que lo importante es el contenido que me dan, ¿sí? Que yo soy simplemente un receptor vacío que no puedo emitir, y luego me premia otro con una nota. Y lo valioso es eso. Al final, algo que se puede medir, que se puede contar, y sin embargo mi mundo interior, que al final se convirtió en esto, era imposible que fuera visto, ¿no? Esto, insisto, intentemos no juzgar. Estoy tratando de contarlo, aunque es mi punto de vista, pero como algo que pasó, no como algo que me parezca mal o me parezca bien. De hecho, tras todo ese proceso yo he conseguido lo que me proponía, ¿no? Pero la cuestión es, y la duda que os presento es, como algo que era un talento sutil, que en esas edades, en unas edades pequeñas, tempranas, ¿en qué se puede manifestar si un tío al final se convierte en un cantante? Pues en una sensibilidad muy alta con la comunicación, aunque esto para mí es una obviedad en el ser humano, pero bueno. Grandes capacidades de relaciones públicas. ¿Dónde se ven eso? Pues se ven en clase, pero también se ven en el recreo. Se ven en sitios, muchas veces, que no están reglados. Caterina ha hablado mucho de Montessori. Yo tengo 3 hijos y los 2 mayores van a una escuela Montessori. Y os voy a contar una anécdota para que veáis cómo lo he vivido yo como padre, ¿no? Porque yo también lo estudié, lógicamente, la pedagogía Montessori. Y yo me encontré 2 sorpresas cuando voy a vivir a Madrid, porque en Murcia no había una escuela que tuviera los requisitos que nosotros necesitábamos como familia. Tienen bastante distancia entre edades y hablan inglés y queríamos que el inglés estuviera. Bueno, lo primero que me encuentro es esto es una experiencia real, no sé si algunos conocéis la ciudad de Madrid, pero voy a buscar una escuela Montessori que pueda tener a mis 2 hijos mayores, que tienen 12 ahora, bueno, tendrían 10 y 5 años, ahora tienen 7 y 12. Me pongo a buscar y resulta que en las 3 primeras, las más famosas, nada más entrar ya me dicen, esto no es un Montessori puro. Y ostras, que esto es como los perros, ¿no? Pastor alemán puro, ¿sabéis? Sí, ¿no? Yo estaba en modo padre, ¿vale? No, modo de tipo sensibilizado con la educación. O sea, modo padre, quiero lo mejor para mis hijos, voy a buscar un colegio. Porque nosotros buscamos la casa pegada al colegio. Antes de buscar la casa, buscamos el colegio, ¿no? Y qué sorpresa, ¿no? Lo primero que me decían es, ¿por qué no es puro? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha mezclado con un caniche o...? Sí, cuando crecen, son escuelas muchas de ellas privadas. Lo de elitista o no elitista, esto lo dejo ya para vosotros, hay de todo. Pero se mezclan con programas British o American, y las horas lectivas para tener el apellido American impiden tener la plenitud con la pedagogía Montessori. Esto es al menos hasta donde yo llego, ¿no? Llega mi conocimiento, ¿no?
esto significaba que al final pues no era lo que nosotros buscábamos. Nosotros queríamos, porque habíamos decidido así, pues que no tuvieran ese tipo de educación, que no nos parece bien o mal, pero para nuestros hijos pensamos que había otra opción, ¿no? Bueno, sigo con la historia. Lo que equivale a infantil, los de 3 a 6 años, mi hijo Bruno el año pasado, estaban en tercero con 6 años. Me llevan a una observación. Uy, he cambiado sin querer. Bueno, es igual. Me llevan a una observación, ¿no? Como padre vamos a ver cómo trabajan los niños, ¿no? Entonces te metes en un aula y el niño elige lo que te va a enseñar, ¿sí? Y mi hijo Bruno viene con una plantilla de un arco de medio punto y sin mediar palabra me lo construye. Coge la plantilla, la monta, ¿sabes? La tiene así, la va haciendo, sube la plantilla con piezas de madera, ¿eh? Quita la plantilla y se queda el arco de medio punto. ¿Vosotros sabéis cuándo estudié yo el arco de medio punto? En Historia del Arte, creo, en tercero de BUP. Como en Murcia el arte predominante es el barroco, y yo lo vi en 2 dimensiones y explicado. Y era capaz de relatarlo, ¿no? Mi hijo Bruno lo construye, pero no tiene ni idea de... Simplemente lo hace. Es curioso, ¿no? El choque brutal del padre que ha recibido un tipo de educación con esta, que como ha explicado o ha contado Catherine, es otro mundo, no es ni mejor ni peor, pero la educación Montessori es otro planeta. Hay una frase de María Montessori que a mí me transformó mucho, que es, no puedes acompañar a nadie a un lugar que no conoces. ¿A qué lugar? Al que sea. ¿Cuál es el lugar? El odio. Imagínate, ¿no? ¿Has sentido el odio? Es bueno sentirlo, puedes transmitir, pero lo has sentido, lo has tenido dentro para poder hablar sobre él. Te ayudará a haberlo sentido. No estoy diciendo odiar, malditos, ¿no? Pero es importante esto. Tienes que conocer el lugar del cual hablas, porque es lo que el niño va a recibir de ti, ¿no? Si es verdad o no es verdad, ¿no? Bueno, esta postal de esta chica me sitúa en un plano parecido al vuestro, por eso vosotros vais a revivir historias y vais a estar muy cerca de los niños y sois personas de muchísima referencia, a veces tanto como sus padres. Bueno, y mi sueño, este sueño que os he contado que estuvo a punto de no cumplirse, que tenía que ver con escuchar y donde el emisor y el receptor era la colectividad, el nosotros, estuvo a punto de truncarse por eso, porque yo pensé todo el tiempo con esa creencia limitante que no tenía ningún tipo de talento. Es lo que me enseñaron, es lo que aprendí, es lo que me enseñaron. Lo que tiene valor está fuera de ti, sin juzgar. Lo que tiene valor está fuera de ti, lo que se premia está fuera de ti. Lo que tienes tú dentro no es tan relativo, no es tan importante, perdón. Y yo crecí con eso y me lo creí. Y eso se establece como una creencia en tu cerebro. No voy a hablar de neurociencia, pero también se ha empezado a contar esta parte, ¿no? ¿Qué son las creencias y por qué se centran, por qué dirigen tanto nuestra conducta, ¿no? Yo me creí que no tenía ningún tipo de talento y entonces empecé a seguir mi recorrido educativo y cuando llegó a selectividad, pues como en las opciones que tenía o que mi nota me marcaba, ¿no? Bueno, pues derecho, ¿no? Mi madre decía que tenía muchas leyes, pues a derecho. Este es el criterio. Entonces, bueno, gracias a Dios cumplí los 18 años, empecé a trabajar paralelamente en Telepizza. Telepizza, buenas noches, la atiende Jorge. Para pagarme mis cosas, como mis cositas. Mis cositas tenían que ver con el sueño, ¿no? El sueño de escribir canciones para que fueran cantadas.
Ahí me empecé a comprarme instrumentos, matriculado en Derecho, por las tardes en Telepizza, y me compraba instrumentos cuando iba ahorrando el dinero, ¿no? Con el objetivo de grabar mi primera maqueta, ¿no? Leía mucho sobre la industria musical, escuchaba mucho la radio, me interesa más la radio que la televisión, porque creo que el alma del escuchante es la radio más que la televisión, que es un medio que, bueno, pues es más entretenimiento que otra cosa. ¿Por qué os cuento esto? Porque ¿cómo es posible que nadie viera al menos el interés que tenía por la comunicación? ¿Cómo es posible que un ser como yo, sencillo, normal, pero con unos ojos grandes llenos de curiosidad, y nadie viera que tenía, esto es discutible, pero para mí, altas capacidades en algo muy concreto, ¿no? ¿Cómo se evalúa eso? ¿Quién soy yo para ponerle nota a eso? Como docente, ¿no? Si lo fuera. ¿Cómo es posible? Y ahí es donde me gusta contar esta historia de este cruce y del valor de la palabra enseñar. Y me remito a lo que se ha hablado antes, ¿no? Os voy a hablar principalmente de maestros, porque de profesores no puedo. Y de maestros sí, porque soy un alumno. De profesores no puedo hablar, o puedo hablar poco, y con mucho respeto porque no estoy en el aula. Pero de maestros os puedo contar los que yo he visto. Cuando alguien llega al cruce, como yo llegué, lleno de dudas, solo hay dos certezas, ¿no? Uno, mi duda, mi inseguridad, no sé a dónde tengo que ir como estudiante, ¿qué hago? ¿En qué me matriculo? Pues tengo notas mejores aquí, notas peores allá, pero ese es el criterio, las notas que tengo, porque mis notas, por ejemplo, no eran excesivamente altas en nada, era bastante uniforme todo, ¿no? ¿Dónde brillaba yo? Cuando me dejaban crear, cuando me pedían una redacción, pues era brillante. A lo mejor no sacaban la mejor nota, pero curiosamente mis maestras y maestros decidían leer mi redacción, porque tenía siempre algo que les llamaba la atención. Vaya, qué curioso, ¿no? No puedo puntuar la brillantez o la profundidad de la intensidad de algo que ha dicho un niño, porque no me ha puesto si era de Garcilaso o de... ¿Me seguís? Pero le llama la atención al maestro, ¿no? Y, bueno, el valor de la palabra enseñar. Enseñar, a mí me gusta mucho para entender los conceptos irme a la etimología. Y me encontré una gran sorpresa aquí, no sé si la conocéis, pero bueno, os la relato de la mejor manera posible. Enseñar viene de signum, y signum significa seña. La seña es algo importante, es algo que tiene valor. Imaginaos que tenéis que seguir un recorrido en un bosque para buscar unas señas y esas señas os dan el camino correcto, ¿no? Las señas es una señal comunicativa que tiene mucho valor, ¿no? Entonces, quien te enseña es quien te marca, quien te descubre las marcas, esas señas. Y todas las palabras que vienen de esta raíz, enseñar o designare, tienen mucho valor. Os he hablado antes de la carga semántica, pues si buscáis las palabras, en general son palabras bastante antiguas y tienen mucho valor, mucho significado, mucha carga de significado, al menos en nuestro idioma. Pues, por ejemplo, significado. La palabra significado viene de ahí, la palabra señal viene de ahí, y hay una palabra que a mí me llama especialmente la atención, ¿no? Que es la palabra sino. Quien te enseña es quien te descubre tu sino, quien te marca el destino. Es una palabra de mucho poder. Y esto no lo hace un profesor, esto lo hace un maestro, con o sin título de profesor. ¿Me seguís? ¿Me seguís? Porque yo llegué, he hecho un mar de dudas. ¿A dónde? Al momento presente. Vivías, como ha marcado antes, o ha señalado antes Catherine, ¿no? El niño vive en el presente, pero conforme va creciendo, ya lo metemos en esta vorágine de no entender el presente. Miramos o para atrás o para adelante. Y entonces no sabes quién eres, no tienes ni idea. Y el maestro marca el destino. O sea, ¿el maestro qué hace? Respetar eso.
¿Respetar qué? Lo que tú tengas. Y lo señala. ¿Habéis visto los perros estos que buscan trufas? Cuando ven una, o sea, las que se paran ahí ¿sí? Pues esto es lo que hace un maestro cuando ve eso. Se detiene. ¿Sabéis por qué se detiene? Porque le interesa. Porque lo quiere. Porque es su razón de vivir. Encontrar su propio sino en el sino del otro. Eso es lo que hace un maestro, ¿no? Bueno, no sé cómo voy de tiempo. ¡Hala! Madre mía, me he pasado. Bueno. A mí me enseñaron otra cosa. Porque lo que ocurre es que el que marca, el que enseña, también puede marcar otra palabra que también tiene que ver con señal, con enseñar, con signare, que es el señuelo. ¿Qué es un señuelo? Algo que parece, pero que no es. Y a mí, mis profesores, mis no maestros, me marcaron un señuelo. Tú ve por aquí que te va a ir bien. ¿Quién eres? Da igual, tú ve por aquí. Por aquí, no pasa nada, yo te doy el programa, sigue, yo tengo muchas cosas en la cabeza, escúchame, no sois 30, déjame tranquilo. ¿Sí? Y yo me lo creí. Y empecé a vivir una vida que no era la mía. Me creí el señuelo, me lo tragué hasta el fondo. Y me convertí en un ser gris con 20 y pocos años. Todo mi entorno me decía que yo era un tipo brillante y luego cuando yo llego a casa y si soy brillante, ¿por qué no creo que sea brillante? Porque yo no consigo creérmelo. Insisto en el no juicio. Estoy describiendo lo que pasó. Si me pedís mi opinión sería mucho más duro. Porque si me paro a pensar en todos esos profesores o no maestros, como queráis llamarle, no quiero ser duro con la terminología, pero es para que entendáis la historia. Yo los entiendo a ellos. Es durísimo mantener ese nivel de atención. Requiere una energía vital tan potente y el sistema no te dice dónde encontrarla, que es realmente difícil. Por eso digo que es la profesión más complicada, más maravillosa, pero también más difícil y más en una sociedad, como ha señalado Catherine, tan agresiva en cuestión de exposición de estímulos comunicativos. O sea, no te da tiempo a interpretar lo que ha pasado cuando ya te han puesto uno más grande. ¿Habéis visto las noticias? Es alucinante. O sea, tú estás pensando en lo que te acaban de contar y de repente la siguiente es como, ostras, pero ¿has visto la trascendencia de esto? No te da tiempo. Pues imaginaos con 10 o 12 años, ¿no? Yo me tragué ese señuelo y yo reivindico el valor de estar en ese cruce como un maestro. Y es lo que quiero que os quedéis. Voy justo de tiempo, a ver si lo digo con la intensidad que quiero. Veréis, esas dos certezas que hay en el cruce, la certeza de mi duda del alumno se encuentra con la otra certeza, que es la presencia del maestro. Y ahí se crea una oportunidad. Y ese es el valor, en los dos sentidos. El valor de lo que está viniendo a ti, maestro, y el valor del maestro, porque es un valiente. ¿Qué tiene que hacer el maestro cuando ve a un alumno que viene? Sea en la etapa educativa en la que está. Lo primero que tiene que hacer es ser muy humilde. ¿Por qué? Porque se tiene que bajar, ponerse al mismo nivel de los ojos del que viene. Eso requiere mucho valor y mucha humildad. O sea, la humildad es una palabra muy importante en vuestra profesión, muy importante. Pero además, ser maestro exige ser muy, muy hábil. Me gusta poner esta imagen para reflejar la habilidad. No sé si habéis podido tener en la mano alguna vez un gorrión o un pollito pequeño, porque una gallina en la mano no... ¿Veis? Que lo protegéis y tenéis que estar muy atentos de si quiere moverse o no para no oprimir demasiado, pero sentir su vida todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso significa que tienes que ser muy hábil para no matarlo, pero a la vez para que no se escape porque puede morir, ¿no? Es curioso, ¿no? La habilidad, el empleo de la energía justa. Ese es el significado de la palabra habilidad.
¿De qué carajo te hablan? Perdón, si es que se me ve el plumero. ¿Cuántas preguntas, Mar? ¿Estás por ahí? Mar, espérate que estoy hablando. Es que, Mar, como se sabe toda la legislación, hacemos en tiempo real, ¿vale, Mar? ¿Cuántas preguntas en la oposición actual? Sergi, es verdad, Sergi. Sobre amor no hay ninguna, ¿no? En el temario, no. Sobre amor concreto, ¿no? Vale, ¿y sobre habilidad como en empleo de la energía justa? Desde la pizarra, aunque no esté... Desde la pizarra, ya, pero... Lo intentáis, el empleo de la energía justa, ¿no? Bueno, el amor. El amor. Lo que quiero decir, no se habla de esto y es básico para un maestro. Porque cada niño, como hemos estado señalando y como sabéis vosotros, lleva un ritmo y un tiempo diferente. Cada niño, ni siquiera dos gemelos monocigóticos son iguales. Es mentira. En la vida real son totalmente diferentes, sencillamente en función de qué lugar ocupan en el útero materno. Tiene que ser valiente para mirar a los ojos y tiene que ser hábil para emplear la energía justa y saber cuándo abrir la mano para que vuele. ¿A dónde? A donde se dirija. Pues no somos quien para detener esa energía. Pero tú, como bien dice esa frase de María Montessori, sabes eso si conoces eso, si has estado ahí y si recuerdas cómo a ti te abrieron la mano para que volaras. Esta metáfora es antiquísima, está en casi todas las culturas, porque define muy bien, tiene mucha carga de información y es muy valiosa. Todos hemos tenido un gorrión en la mano y sabemos la fragilidad de él, pero a la vez sabemos la potencia que puede tener cuando huele. Pues esta metáfora es fantástica para explicar lo que es un maestro, ¿no? Bueno, en mi caso fue bastante duro el proceso porque en mi recorrido educativo tal vez apareciera, pero no lo recuerdo, alguien que separara el tiempo suficiente como para describirme que yo tenía, pues eso, la energía creativa o la energía vital suficiente para llevar a cabo una vida plenamente creativa, ¿no? Y dedicarme a aquello que quisiera dedicarme. Pero vino mi primera maestra, de la que os voy a hablar hoy, aparte de Mar. Mi primera maestra en el tiempo fue mi salud. Y esto, anoche en la cena estuvimos hablando un poquito sobre la salud. Cuando yo cambio mi dinámica, me salgo del sistema, dejo derecho y decido todos esos instrumentos que me había comprado trabajando en Telepizza, buenas noches, la atiende Jorge, ¿sí? Decido grabar mi primera maqueta. Empezar a hacer una acción real, porque ni siquiera había dado un concierto con 20 y tantos años, ¿eh? Me daba tanto pudor y tanto respeto la audiencia, el nosotros, que no lo había hecho. Entonces, cuando decido ponerme a grabar, de repente, un trastorno vocal. Ahí todavía no había empezado a estudiar logopedia, ¿no? Qué curioso, ¿no? Me llamó bastante la atención que quisiera grabar una maqueta como cantante, ¿no? Habiendo hecho mis canciones, y justo cuando quiero hacerlo, tengo una disfonía. Entonces acudo a una foniatra, la única que hay en mi ciudad, en Murcia. Y esta es la persona que me dice las famosas palabras que me cambiaron la vida. Yo voy por un trastorno que pienso que es algo mecánico, la voz. Vosotros sois profesionales de la voz y lo sabéis. Curioso que digo la voz y todo el mundo se pone a toser. ¿Lo habéis visto? La voz y los maestros, ¿eh? Ahí hay tema... Bueno. Tengo ese trastorno vocal y ella, cuando le pregunto por qué ha podido ser eso, aparte de decirme porque la usas mal, no porque no sabes hablar, que es lo que se suele decir, porque hablas mal. Decirle a un murciano que habla mal no está bien. Pero ella lo que me dijo fue, es que no la usas bien. Y yo le pregunté, ¿y esto por qué? Y me dice, ojo, ojo.
Eres ansioso. ¿Hay algún ansioso en la sala? Esas risas lo dicen todo, porque las manos han dicho poco. La ansiedad forma parte de nuestra cultura, esto lo explicó muy bien Krishnamurti. No es muy... ¿Cómo es la frase? No dice mucho acerca de tu salud estar totalmente integrado en una sociedad profundamente enferma, ¿no? Algo así, no es exactamente así, pero es verdad, estamos integrados en una sociedad que le va a la marcha, pero a un nivel súper insano, ¿sí? No, bueno. Eres ansioso, esas fueron sus palabras. Y yo ahí empecé mi viaje, ¿no? Mi viaje realmente de transformación. ¿Qué es la ansiedad? Y ahí hay todo un... Bueno, según el autor, unos te dicen una cosa, otros te dicen otra. Pero para mí, yo lo describo de una manera muy gráfica. Cuando alguien tiene ansiedad, se ahoga. Le falta el aire. Por eso, la primera parte de la rehabilitación vocal está basada en la respiración. Y la pregunta es, ¿yo me ahogo de qué? Es que estoy ahí en el mitad del océano y me estoy hundiendo. ¿Qué me pasa para que me ahogue? Y entonces tienes que coger el dedito, ese dedito que te han dicho, no, lo que tiene valor está fuera. No, el premio está fuera. No, lo que tienes dentro no tiene valor. Entonces el dedito así le coges ahí y haces así y miras dentro. Entonces contestas a muchas de las preguntas que habéis hecho aquí y que probablemente haréis. Las preguntas que hacéis sobre educación muchas veces no las podemos responder los que estamos aquí, los que estáis, no las puede responder nadie nada más que la persona que hace la pregunta. Eso significa, cuando tienes ansiedad, es que es mi interpretación y mi experiencia, hay una fuente de miedo cerca. Y yo empecé, ¿dónde está el miedo, no? ¿Dónde está el rinoceronte? ¿Tengo algún problema? O sea, tengo para comer, tengo una casa, tengo unos padres, tengo una familia. En teoría todo está bien. ¿De dónde viene ese miedo? Y ahí ya empieza la cosa a empezar a doler. Bueno, os lo dejo ahí como reflexión, luego si quieres hablamos de eso. Pero mi oscuridad, que es lo que dice esta diapositiva, tenía que ver con un montón de miedos a los que tuve que enfrentarme para hacer canciones que fueran cantadas. Es decir, para acercarme a mi verdad, para acercarme a mi ser, para que todo ese ser pudiera expresarse. Tenía que conocer mi miedo, mirarlo a los ojos e ir a por él sin juicio, con aceptación y con mucho respeto. Y luego hay una frase que me marcó también mucho, que también fue una gran maestra. Intentemos definir la oscuridad. ¿Hay algún valiente que se atreva a definir, con una definición concisa, qué es la oscuridad? La ausencia de luz. Luego, la sustancia es la luz, no la oscuridad. Y ahora os hago otro ejercicio. ¿Qué es el miedo? Venga, valientes. No es un examen, ¿eh? No hay nota. La ausencia de confianza por ahí. Hay que ir un poquito antes, en mi opinión, ¿eh? Pero entiendo lo que dices. Para mí el miedo es la menor presencia de amor. Mar es que es como la niña mala del final de la... Entonces ella tiene que comentar todo lo que se dice, luego me dará... Está todo el rato ahí. No. Mar, ¿quiere bailar o cantar o algo? ¿No? Sácala a ella. Saco a Catherine que baila genial, ¿eh? No. Bueno, fijaos qué bonito, ¿eh? Esto está en la filosofía. Esto yo me lo voy encontrando, pero luego si vas a las definiciones de las palabras, está en casi todas las culturas, desde maneras diferentes de verlo, pero esto es antiquísimo, súper antiguo.
Cuando ha puesto Catherine las diapositivas sobre, en torno a la belleza y la parte oscura, la parte dark, ¿sí? Es curioso porque si tú sigues la historia de muchísimos artistas, algunos de primer nivel, vamos a poner el ejemplo de Madonna, ¿vale? Madonna tiene una, no sé si conocéis un poco su historia, pero si buscáis, tiene una etapa muy, muy oscura, súper oscura, ¿no? Y la expresa a través de sus canciones. Lady Gaga le pasa igual, ¿no? Es una constante la comunicación. Siempre hay una sombra que te dice cosas y tú la expresas. Si vas a las historias de estas personas, en todas encontrarás una gran fuente de miedo. Un suceso grave, una pérdida muy intensa, en un momento muy sensible. Bueno, ¿qué os quiero decir con todo esto? Yo hasta que no me enfrenté a mis miedos no salí de ahí. Pero había un maestro cerca que me lo dijo. Es lo que quiero decirlo, ¿no? Es mucho más grande la oportunidad. A mí me lo mostró a través de mi salud. ¿Sabéis lo que significa la palabra salud? ¿Alguien? Ausencia de enfermedad, claro. Todo es ausencia de algo, ¿no? En murciano es una ausencia de alicantino o de valenciano. Se me ha ido completamente. A salud, sí. Si os vais a la etimología de salud, os encontraréis una respuesta maravillosa. La salud es la salvación. Es que, ¿qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir? Si tu cuerpo te está diciendo algo y tú no lo escuchas, ¿qué diablos vas a hablar de escuchar? Pues podrás describir la sensación de escuchar, pero no estás escuchando ni al pajarito ni al pajarito. ¿Entendéis? Y vivimos en una sociedad que cuando tiene dolor, es decir, cuando el cuerpo se expresa, se toma una pastilla. Oigo murmullo, no sé si es bueno o malo, si es pérdida de concentración. No sentimos el dolor. No queremos, nos anestesiamos ante el dolor. Y el dolor es un maestro. Ojo, esto no es una oda al masoquismo, ¿eh? Nadie se me... Bueno, estoy totalmente fuera de tiempo y quiero viajar por vuestras preguntas, así que voy a... Muy bonita la respuesta sobre la confianza, ¿no? La oscuridad es la ausencia de luz, la luz es donde está la sustancia. El miedo, no es que no sea real, pero el miedo es la menor presencia de amor, ¿no? ¿Y qué es la confianza? Pues mira, yo tengo una definición ahí preparada que la puedo leer desde aquí, pero la verdad es que en el camerino se me ha ocurrido otra mucho mejor. Imaginaos ahora que yo soy el niño. Y llego a vosotros porque vosotros sois el maestro que está en el centro del cruce. Y yo llego con mis dudas. No sé cuántos caminos hay, pero llego con mis dudas y llego a ti. ¿Sabéis qué es mi confianza? Mi confianza eres tú. ¿Y cuál es tu confianza, maestro? ¿Dónde está tu confianza? Tu confianza soy yo. Y ahí hacemos un viaje maravilloso hacia la palabra que nos ha contado Catherine, ¿no? Es fantástico una de las etimologías de la palabra asombro. ¿Sabéis lo que significa? No es ausencia de nada, ¿eh? Antes de que... ¿Alguien sabe, aparte de Catherine, que supongo que esto lo... Pero alguien es capaz de decirme qué significa el asombro? Venga, va. Sacar de la oscuridad. Tu confianza es el asombro del niño. Si no se está produciendo eso en tu aula, tienes un gran viaje por hacer.
Un viaje fantástico. Y lo bueno de todo esto es que el valor para ese viaje, el billete y quien lo paga, no está fuera, no está en el sistema, no está en el Pacto Social por la Educación, no está ahí. Tienes todas las... No está en la oposición, no está en el examen, no está en la academia, no. La naturaleza te da de todo lo que necesitas para hacer ese viaje. Esto está escrito hace miles de años en nuestra tradición y en las tradiciones orientales. Lo decimos todo el tiempo como un mantra hiper recurrente. Y ahora, donde, como ha contado también mi compañera antes, el nivel de impactos es tan bestia, tan salvaje, que o tienes esto claro, que es la sustancia, la verdad del ser humano. Si no tienes esto claro, todo es mucho más complicado. Y por eso nos da miedo. Hay un momento de la exposición de Catherine donde yo hasta he sentido el miedo como padre. ¿Por qué? Porque mi hija mía juega con el iPad. A mí no me da miedo, ¿eh? Yo tengo una opinión no tan ilustrada como la suya, pero como padre vivo una serie de cosas y mi hijo mayor juega al Fortnite. Tenemos un pacto, y se habla de esto en mi casa y se habla de... Pero hay una cosa que yo me puse, que es que sabiendo y atendiendo a las herramientas que nos da la sociedad de la información y el conocimiento y autores de verdad que nos ofrecen una información tan valiosa, lo que tengo clarísimo es que no puedo educar en el miedo. ¿Dónde están los límites? Están en los límites del miedo que tú sientas. Uno, habría que hablar más sobre esto, ¿no? Pero yo no tengo miedo como padre. Estoy ocupándome de ellos, pero no tengo miedo. Esto lo aprendí desde pequeño porque estuve muchos años viviendo con el miedo a mi lado. Ya la he liado. Ahí está. Bueno, aquí iba a contar unas cosas, pero yo creo que os he dado bastante información ya. Pero quería transmitiros un poco cómo reconduzco yo un poco mi formación, porque cuando terminé mis estudios de logopedia, empecé a irme muy bien con la música, averigüé de dónde estaba la fuente de miedo, la acepté, la amé, empecé a escribir eso en mis canciones y me di cuenta de otra máxima también en nuestra cultura, que es que la vida es una armonía de opuestos, pero un maestro no divide. Entonces había pocas imágenes la otra noche, al menos yo no encontré una mejor, pero es el resumen de ese encuentro en el cruce, ¿no? Cuando el maestro que viene de un lado y el niño que viene de otro, pero ese lado al final es el mismo, se encuentran y se van juntos y se ponen ¿a dónde van? Pues a donde se dirijan, ¿no? Y esa es un poco la pregunta que quiero que nos hagamos ahora en el turno de preguntas. El por qué estamos aquí. En mi caso, ¿por qué me dedico al mundo de la educación, ¿no? ¿Qué hago yo desde mi atril de músico, atendiendo a ese don que me ha dado Miguel, de dominar una disciplina y una expresión artística que comunicativamente hablando es tremendamente potente, ¿no? Bueno, pues me ha dado muchos regalos la música. Uno de los que me dio es trabajar desde hace ya unos cuantos años con una fundación pequeña que se llama la Fundación Promete, no sé si habéis oído hablar de ella, donde intentamos no dividir caminos, ¿no? Entonces, le he dado al botón que no era. Antes de eso, otra cosa importante que se me había olvidado. Sí, esto es importante. Antes del vídeo de la Fundación Promete. Os he dicho al principio que me gusta y se me ve el plumero mucho con el tema de la comunicación, porque es mi pasión. No es que sea la música, mi pasión es la comunicación. Y os he hablado de una direccionalidad y de una interacción, ¿verdad?
Antes de poneros el vídeo de Promete, quiero que veáis otro. No es de mucha calidad, pero sí lo que dice es muy interesante, ¿no? Porque yo he conseguido más o menos en 1 hora y pico que llevo hablando, madre mía, captar vuestra atención porque os he contado mi historia. Más o menos podríais hablar cuando salgáis de aquí de determinados ítems que os he ido dejando, ¿no? El ciclista negro, el arco de medio punto, muy caótico, pero más o menos seríais capaces de trazar una línea, ¿no? Porque, claro, cuando alguien llega al cruce y hay un maestro allí, el niño viene a decir algo, ¿no? Tú le preguntas y el niño relata algo. Porque el niño siempre suele decir, esto pasa en todas las culturas, en todos los idiomas, el niño siempre dice, mira, 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 ¿verdad? Y cuando le dices, ¡hala! ¿Cómo has hecho eso? Se produce una narración. No tiene por qué ser únicamente verbal, pero el niño te explica o te cuenta aquello que quiere que miras, ¿no? Entonces, el vídeo que viene a continuación tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con las historias. Fijaos, probablemente lo conozcáis ya, pero si no, madre mía, qué desastre, Jorge, de verdad, estás en otro sitio, ¿eh? Ahí va. Baja la luz, Dios. ¿Qué tienen Harry Potter, Katniss Everdeen y Frodo en común con los héroes mitológicos de la antigüedad? ¿Qué tal si les digo que todos son variantes del mismo héroe? ¿Lo creerían? Joseph Campbell lo creyó. Estudió mitos de todo el mundo y publicó un libro llamado El héroe de las 1000 caras, en el que recuenta docenas de historias y explica cómo cada una representa el monomito o el viaje del héroe. Entonces, ¿qué es el viaje del héroe? Piénsenlo como un ciclo. El viaje comienza y termina en el mundo ordinario del héroe, pero la búsqueda pasa por un mundo desconocido y especial. Por el camino hay varios sucesos cruciales. Piensen en su libro o película favorita. ¿Siguen este patrón? Status quo. Es ahí donde empezamos. 1 en punto. Llamado a la aventura. El héroe recibe un mensaje misterioso. ¿Una invitación o un reto? 2 en punto. Asistencia. El héroe necesita cierta ayuda. Quizá la ayuda de alguien mayor, más sabio. 3 en punto. Partida. El héroe cruza el umbral de su hogar normal y seguro y entra al mundo especial y a la aventura. Ya no estamos en Kansas. 4 en punto. Contiendas. Ser un héroe es un trabajo arduo. El héroe soluciona un acertijo, ultima a un monstruo y escapa de una trampa. 5 en punto. Encuentro. Es hora de enfrentar la mayor prueba, el peor miedo del héroe. 6 en punto. Crisis. Esta es la hora más oscura del héroe. Se enfrenta con la muerte e incluso puede morir, solo para renacer. 7 en punto. Tesoro. Como resultado, el héroe reclama algún tesoro, un reconocimiento especial o un poder. 8 en punto. Resultado. Esto puede variar entre historias. ¿Se doblegarán los monstruos ante el héroe? ¿O lo perseguirán en su huida del mundo especial? 9 en punto. Retorno. Después de toda la aventura, el héroe retorna a su mundo ordinario. 10 en punto. Vida nueva. Esta búsqueda ha cambiado al héroe. Ha dejado su vida pasada. 11 en punto. Resolución. Todo el enredo de tramas queda enderezado. 12 en punto. Status quo, pero llevado a un nuevo nivel. Nada es igual una vez que uno es héroe. Muchos libros y películas populares siguen esta vieja fórmula muy de cerca. Veamos que también se ajusta a los Juegos del Hambre a este modelo. ¿Cuándo escucha Katniss Everdeen su llamado a la aventura? Cuando en la lotería se anuncia el nombre de su hermana. ¿Y la asistencia? ¿Hay alguien que le ayude en su aventura? Hey Mitch, ¿y qué tal la partida? ¿Deja su mundo ordinario? Se sube al tren hacia la capital. Bien, captaron la idea. ¿Qué tienen ustedes en común con Harry Potter, Katniss Everdeen y Frodo? Bueno, que son humanos como ellos. El mito del viaje del héroe existe en todas las culturas humanas y sigue poniéndose al día porque nosotros los humanos reflejamos nuestro mundo a través de historias simbólicas de nuestras propias vidas. Dejan su zona de confort y tienen una experiencia transformativa de la que se recuperan y lo vuelven a hacer. No ultiman dragones o pelean contra Voldemort tal cual, pero enfrentan problemas igualmente temibles. Joseph Campbell dijo,
En la cueva a la que temes entrar, yace el tesoro que buscas. ¿Cuál es la cueva simbólica a la que temes entrar? ¿Las audiciones para la obra en la escuela? ¿Las pruebas de béisbol? ¿El amor? Observen esta fórmula en libros, películas y programas de televisión. Sin duda la encontrarán, pero también percíbanla en sus vidas. Escuchen el llamado a la aventura. Acepten el reto. Conquisten su miedo y reclamen el tesoro que buscan. Y entonces, vuelvan a hacerlo. No sé si vuestro miedo en la cueva a nivel profesional es la oposición o el aula o el inspector. Pero como veis, mi historia responde a este patrón. Pero lo fuerte de esto es que esto lo descubrí hace poco tiempo. Perdonad mi incultura, es muy conocido esto del monomito y el mito del héroe. Pero yo lo conocí porque otro autor, en una llamada de teléfono, cuando leyó mi primer libro, me dijo: veo que has seguido la estructura del mito del héroe. Y yo no sabía de qué me estaba hablando. Y curiosamente es verdad. En Bailarina, mi primera novela, sigo el mismo... Y no lo sabía. Ah, pero es que esto no es de ahora. Es que esto lleva en nuestro código lingüístico, genético, como queráis llamarlo, lleva miles de años. Entonces la pregunta es: hola maestro, ¿has contado tu historia? Porque el niño te va a contar la suya. Tu historia es sencillamente: hola, soy profesor, saqué una oposición y estoy dando clases. Esa es la historia nada más, porque eso es una parte de la historia. Si no le cuentas tu historia, él no te contará la suya. Ojo, estoy siendo quizá un poco duro, pero es importante que cuando mires a los ojos sepas quién eres y seas capaz de contar tu historia. Curiosamente, ahora voy un poco más rápido, a ver si acierto. En la Fundación Promete, que es de lo que quería hablaros ahora, no voy bien. No voy bien, algo pasa. Oh, cielos. ¿Dónde estamos? Ahí estoy. En la Fundación Promete, que es en la que la vida me regaló estar hace ya 8 o 9 años, llevo ya con ellos, seguimos un esquema similar. Si os fijáis en el eje de arriba, el ser creativo es la idea. El cerebro humano es, de manera natural, es creativo. No puedes no ser creativo, aunque pienses lo contrario. Está hecho y diseñado para crear. Ese ser creativo, con esa idea con la que viene el niño, se tiene que realizar. Y ahí es donde viene el ser emprendedor. Cómo esa idea se materializa en las 3 dimensiones, en la vida real. Después, cuando tienes esa idea materializada, tienes que comunicarla, que es donde viene el ser social. Y por último, al cerrar el círculo, el ser interior. ¿Qué ha pasado en todo ese recorrido de tu idea, de tu historia, y cómo lo interpretas, cómo te cuentas a ti esa historia? Porque tienes que contártela de manera que sea lo más interesante para ti, interesante en sentido de utilidad vital, ¿sí? Y es increíble. Yo esto lo he vivido como padre, tengo 3 hijos, os lo he dicho antes, y el mayor empezó, el primer año hizo una cosa, el segundo otra y el tercero otra. Se le deja expresarse todo el tiempo para que se equivoque, para que narre esa historia y pueda volver a contarla, hasta que llegue a la que realmente es, porque nos vamos nutriendo de las historias de los demás, ¿no? Vamos cargándonos de esa información y al final encontramos la que es la nuestra, ¿no? Y esto es tan importante. Entonces, abusando un poco de vuestra confianza, hay un último vídeo que quiero enseñaros, donde mostramos en 6 minutos, aunque al minuto 3 hay una cosa muy chula, así que tenéis que estar atentos, no podéis estar mirando el móvil en ese momento porque si no os lo vais a perder. Cómo metemos la Fundación Promete desde hace unos años en un aula de verdad, porque hasta ahora la llevamos en unos entornos creados por nosotros, pero un día una llamada de una maestra desesperada de un colegio nos lo lleva a decir: oye, ¿podéis utilizar este método dentro del aula? Y la historia de lo que pasó es el siguiente vídeo y después ya me voy, os lo prometo, a donde me digan que me vaya. Oh, Dios, no. Ahora, ya me he encontrado. Bajamos la luz, Dios, por favor. Gracias. Esta conexión divina me encanta.
¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿Qué quieres hacer? El proyecto de la Fundación Promete que hemos llevado a cabo este año en la escuela ha sido un proyecto importante para nosotros porque hemos descubierto que hay otra manera de educar, que todas esas teorías que nos hemos ido estudiando porque eran teorías se pueden poner en la práctica todas juntas, y ha sido un proyecto donde hemos notado la mejora de los niños, la mejora nuestra y en el fondo la mejora de todo el centro. Yo de mayor quiero ser científica astrónoma y Promete me ha ayudado a saber hacer, a confiar en mí misma y a colaborar con los demás. Y al hacer mi proyecto, que es un telescopio, he sabido el esfuerzo que cuesta, lo que cuesta hacer un proyecto personal. Todas las cosas que creo que no lo puedo hacer, lo puedo hacer. No es que digo no, pues eso no puede ser posible. Nunca nada es imposible. Esta educación que está centrada en el niño favorece un desarrollo global del niño en todas y cada una de sus dimensiones. Esto lo hemos ido viendo, cómo se iban mejorando todos los aspectos sociales, cómo mejoraba la convivencia en el centro, incluso cómo mejoraba esta convivencia dentro de la familia. Rubén, cada vez que volvía a casa de estas clases, estaba muy contento y quería, quiero repetir otra vez y quiero no faltar a estas clases. El verdadero reto de este modelo es el aprendizaje profundo que nosotros, los profes acompañantes, tenemos en la práctica educativa día a día con nuestros alumnos. Esto supone aprender el valor del respeto a la identidad única de cada uno de ellos. ¿Quién es ese ser humano? El valor de la aceptación de sus estados emocionales en cada momento y de la confianza en que ellos disponen de todos los recursos dentro de sí mismos para poder aprender y desarrollarse como personas. Es una manera a la que no se está acostumbrado a trabajar con lo que es la estructura educativa, con lo que es el sistema. Entonces es algo totalmente diferente. No se está acostumbrado a una relación tan íntima, por decirlo de alguna manera, tan individualizada. Me ha aportado mucho desde que lo he visto real, porque desde que tú tienes una pedagogía teórica, dices, bueno, ¿cómo esto es posible, ¿no? Y he visto cómo ha podido realizarse, los comportamientos de los alumnos cambian cuando se les deja ser. Nuestra función es estar al lado del alumno siempre, saber observar, saber escuchar, saber preguntar, dialogar con él, acompañar su búsqueda de respuestas. Otras veces es necesario guiar para abrir un abanico de posibilidades para que él encuentre las suyas y también apoyar los momentos más difíciles para que el alumno encuentre su propio equilibrio emocional. He descubierto que mi comportamiento puede mejorar, pues que también mis notas pueden mejorar gracias a los profes de Promete. Porque antes era muy revolucionado y ahora, gracias a que las profesoras me han enseñado la autorregulación, sé regular y sé cómo me tengo que comportar en cada sitio. Poner en el centro a la persona lo cambia todo. Concebir la educación no como la adquisición de conocimientos y competencias para el trabajo, sino como el acompañamiento educativo que permite a la persona dirigir su vida hacia un buen fin. Esto es Mi Colegio Promete, un proyecto para lograr el éxito escolar y un mejor desarrollo del talento de todas las personas. Para ello hemos desarrollado la educación del ser, que es un modelo pedagógico con el fin de llevar a la práctica una síntesis de este nuevo paradigma educativo centrado en la persona. Aprendemos cuando experimentamos en primera persona nuestras ideas, liderándolas, colaborando, compartiendo los logros que hemos conseguido y disfrutando del éxito merecido. Y también aprendemos cuando al final de ese recorrido tomamos conciencia de qué ha pasado y qué necesitamos para mejorar. Y además nos comprometemos con ello. Esto es el ciclo de desarrollo personal que el alumno recorre a través del proyecto personal publicable. Y es del proyecto de donde saca la gasolina que necesita para su motor. Creo que se han sentido muy a gusto porque no solo era una clase de refuerzo académico, sino que además tenían el aliciente de hacer un proyecto personal que encajaba con sus intereses, que les gustaba, que les motivaba a buscar información, a trabajar, a utilizar la biblioteca.
recursos, y yo creo que se ha visto claramente en que no ha habido abandonos. Mi colegio Promete es un campo teórico y práctico adaptativo muy flexible, tanto en el contexto extraescolar como en el entorno lectivo. En cualquier etapa, en cualquier nivel, en cualquier asignatura, es posible el desarrollo curricular integrado, que es además compatible y complementario con cualquier otra metodología didáctica. Como además de hacer los deberes, hacen un proyecto personal que es suyo y que es algo que les sale de dentro, pues están muy ilusionados con venir, con quedarse, con contarte. Entonces los niños que antes no se quedaban a las extraescolares, ahora quieren quedarse a hacer sus deberes por la guinda, el premio, que es hacer su proyecto personal, aprender a compartir el trabajo, a saber que el trabajo entre varios es más llevadero, es más divertido y se hace mejor. Por eso en el Colegio San Francisco ya llevamos unos años y tenemos toda la intención de seguir y seguir ampliando en este proyecto, porque vemos que la formación de nuestros niños es más completa, es más motivadora y vienen muy, muy contentos. ¿Y ahora? ¿Te imaginas que esta educación fuera posible? Imagínatela en tu colegio y pasa a la acción. Hazla realidad. Muchísimas gracias.